Samsung anunció su nuevo super teléfono, el Galaxy S23 Ultra, y si estabas pensando en comprártelo, en este video estaremos comparándolo con el modelo anterior, el Galaxy S22 Ultra, para decirte qué cambió y cuál de estos teléfonos vale la pena comprar. Así que comencemos. A primera vista parece que estos teléfonos son prácticamente idénticos, pero Samsung sí hizo algunos cambios en el diseño, ya que ahora el Galaxy S23 Ultra tiene un diseño menos curvo en sus lados, lo cual lo hace un poco más fácil de agarrar. Hay otro cambio mínimo con respecto al diseño en este nuevo teléfono de Samsung, ya que ahora alrededor de la cámara hay un anillo que entonces tiene el mismo color del teléfono, pero como puedes ver, realmente estos teléfonos son prácticamente muy similares, pero sí hay un cambio interesante en la parte de la pantalla. Aunque ambos teléfonos tienen una pantalla prácticamente idéntica de 6.8 pulgadas a 120 Hz y con la misma brillantez, Samsung sí hizo un cambio notable en el nuevo teléfono, ya que ahora la pantalla es más plana. Para mí esto es mucho mejor, ya que hace el teléfono más fácil de agarrarlo y utilizarlo. Las compañías durante los pasados años han querido hacer un teléfono más premium, dándole una pantalla con una curvatura en los lados, pero a la hora de la verdad, para jugar, ver películas y mucho más, es mucho mejor tener una pantalla plana que una curva. Este año Samsung le dio al S23 Ultra el nuevo procesador Snapdragon 8 generación 2, pero una versión hecha para Galaxy que es un poco más poderoso que las otras versiones de este procesador. Esto significa que es más rápido en cuestión de procesamiento comparado con el S22 Ultra y hasta 41% mejor en gráficos para que tengas una experiencia excelente a la hora de jugar. Y hasta llega con la tecnología de trazado de rayos o Ray Tracing para que la iluminación en los juegos se vea mucho más realista. Es este procesador el cual también ayuda al S23 Ultra para mejorar el procesamiento de fotos y videos, pero eso estaremos hablando en breve. Tanto este nuevo teléfono de Samsung como el modelo anterior tienen un sistema de enfriamiento súper robusto, así que en ese apartado son bastante similares. Obviamente cada año el nuevo teléfono es más rápido que el anterior, así que en ese sistema pues obviamente el S23 Ultra será un poco más rápido, pero la distinción más grande entre estos modelos será en su cámara. Este año Samsung hizo un brinco sustancial en la cámara del S23 Ultra, ya que ahora el sensor es de 200 megapíxeles, a diferencia de los 108 megapíxeles del S22 Ultra. Esto significa que podrás capturar más detalles y tus fotos y videos se verán más brillantes y coloridos gracias a que ahora se pueden combinar 16 megapíxeles en uno, a diferencia del sistema de combinación de 9 píxeles que vimos en el S22 Ultra. Es este sistema de combinación de píxeles lo cual le ayudará al S23 Ultra a obtener mejores fotos que el S22 Ultra. Un detalle bien importante es que si tienes mucha luz, el nuevo teléfono de Samsung podrá combinar hasta 4 megapíxeles para entonces poder darte fotos muy bien iluminadas y con mucha resolución, ya que podrás capturarlas a 50 megapíxeles. En la cámara frontal, aunque en papel hay una reducción en megapíxeles de 40 megapíxeles en el S22 Ultra a solamente 12 en el S23 Ultra, cabe recalcar que estos píxeles en el nuevo teléfono son más poderosos y pueden capturar más luz y colores. De igual forma, este nuevo procesador permite mejor procesamiento de fotos, así que tus selfies se verán mejores, aunque tendrán menos píxeles que en el S22 Ultra. Por lo demás, estos teléfonos son prácticamente iguales, ya que Samsung no hizo cambios en las otras cámaras de estos teléfonos, así que en la cámara telefoto y en la cámara ancha, estos teléfonos son
prácticamente iguales, aunque obviamente el procesamiento gracias al procesador pudiera darle una leve ventaja al S23 Ultra. En realidad este año la gran diferencia entre estos teléfonos sería en su cámara principal, así que si valoras mucho las fotos, yo creo que el S23 Ultra es un modelo superior al del año pasado. En video también hubo mejoras en el S23 Ultra, ya que ahora tiene un mejorado sistema de capturar colores con Super HDR, ya que ahora los píxeles pueden capturar más colores. Esto le permite a Samsung ofrecer la grabación de videos a 4K a 60 fps con este sistema de Super HDR tanto en su cámara frontal como en la cámara trasera. También, si quieres grabar videos en 8K, ahora en el S23 Ultra puedes hacerlo con mejores colores y con una cámara un poco más ancha. El S23 también tiene un mejorado sistema de estabilización óptico que según la compañía es 2 veces mejor que el del S22 Ultra. Gracias también al procesador y al sistema de inteligencia artificial que permite este nuevo Snapdragon 8 generación 2, el teléfono podrá entonces hacer un mejor trabajo con la exposición de tus videos para que se vean muy bien iluminados tanto de día como de noche. Aunque en papel ambos teléfonos siguen teniendo una batería de 5000 mAh, debemos recordar que el nuevo procesador es más eficiente. Samsung dice que gasta 20% menos batería, así que el S23 Ultra debería durar unas cuantas horas más que el S22 Ultra. Este año Samsung le dio a su nuevo modelo Ultra un gran beneficio, el doble de almacenamiento en su modelo base. Esto significa que ahora el S23 Ultra comienza con 256 GB, mientras que el S22 Ultra empieza con 128. Ahora bien, ambos teléfonos comienzan con 8 GB de RAM y si quieres 12 GB tendrías que brincar a los 256 en el modelo 22 Ultra o a los 512 en el S23 Ultra. Esto sin duda alguna es un gran beneficio para el nuevo teléfono de Samsung, pero también hay diferencias en la velocidad de este almacenamiento, ya que el S23 Ultra es el doble de rápido a la hora de escribir o también guardar información que el S22 Ultra. No creo que nadie compre un teléfono u otro solamente por los colores, pero vale la pena mencionar que el S23 Ultra llega en negro, crema, verde y lavanda y el S22 Ultra en bronce, negro, blanco y verde. Sin embargo, hay colores especiales en la página de Samsung para el S23 Ultra como gris, azul, verde claro y rojo, y entonces para el S22 Ultra tenemos gris, azul y negro. A diferencia de todos los rumores, al menos en Estados Unidos, el S23 Ultra llegó al mismo precio que el modelo anterior, $1,200. Sin embargo, como ya el S22 Ultra lleva un año en el mercado, seguramente lo podrás conseguir a un precio inferior, pero luego de esta comparación, ¿cuál entonces vale la pena comprar de estos dos teléfonos súper poderosos de Samsung? Aunque en papel y en fotos el S23 y S22 Ultra parezcan similares, realmente cuando vemos las diferencias, el nuevo teléfono de Samsung trae varias mejoras sustanciales. Para empezar, su nueva cámara de 200 megapíxeles con mejores píxeles y también un nuevo sistema de procesamiento de fotos para crear fotos muy buenas como también videos con muy buenos colores y muy buena iluminación. Y también no podemos olvidar que la cámara frontal también recibió mejoras tanto en la calidad de los píxeles como en el sistema de procesamiento. Otro beneficio del S23 Ultra es que la pantalla es plana, los lados también son un poco más planos para que sea más fácil de utilizar que el S22 Ultra. Y no podemos olvidar que también el nuevo teléfono tiene una ventaja comparado con el pasado, ya que te llevas en el modelo base el doble de almacenamiento que el año anterior. En mi opinión, si tienes el dinero, yo creo que te llevas un mejor teléfono si te vas por el S23 Ultra, al menos que entonces logres conseguir un S22 Ultra a un precio bastante bajo que el del S23.
pero si la diferencia no es tan grande, creo que puedes hacer un pequeño sacrificio y comprarte el nuevo teléfono, ya que estas mejoras para mí sí valen la pena. Ahora que hemos llegado al final de este video, ¿qué piensas tú sobre esta comparación? ¿Te piensas comprar el S23 Ultra o el S22 Ultra? Déjame saber tu opinión acá abajo en la sección de comentarios, y si te gustó este video dale like y suscríbete para que seas de los primeros en ver nuestros próximos videos, ya que aquí prontamente tendremos el nuevo S23 Ultra y S23 regular. Ahora que hemos llegado al final, gracias un millón por ver y nos estaremos viendo en la próxima. Hasta luego.